Hoy yo los declaro marido y mujer. La bendición mía cae sobre ustedes. Les doy mi protección para el resto de sus días. Les prometo velar porque nada ni nadie les haga daño. Prosperidad y bienaventuranza pongo sobre su hogar hoy y todos los días que vienen. Hijos míos, tienen mi bendición. Esto nos lo dijo el Señor el 17 de agosto del 2016 a las 3 de la mañana. Nos lo dijo 8 años después de que nos habíamos casado. Lo ideal hubiera sido que nos lo dijera el día que nos casáramos. Nos hubiéramos evitado un montón de tristezas, angustias, y nos hubiéramos evitado tal vez el camino no correcto. Hubiéramos llegado a la misma meta, pero en menos tiempo. Pero precisamente eso es lo que hoy queremos recalcar acá con ustedes y con los que nos están viendo. Mandamos un saludo a la gente que nos está viendo en Facebook y en YouTube. Nosotros somos un matrimonio realmente joven, podríamos decir. Vamos a cumplir 9 años de estar casados este año. Y hemos dado ese paso difícil que a la mayoría le cuesta. Dar el paso de reconocer que solo el Señor Jesucristo es el que nos puede salvar, que solo el Señor Jesucristo es el que nos puede guiar a un mejor camino y que solo estando con Él nos evitamos angustias, nos evitamos problemas, nos evitamos miedos, temores terrenales, y solamente estando con Él pues empezamos a vivir una nueva vida tanto aquí en la tierra y obviamente ya empezando a crear una nueva vida ya en el cielo. Entonces, nosotros nos conocimos en el año 2003. Fue precisamente en una feria de flores. En el año 2008 habíamos puesto ya la fecha, que era el 8 del 8, del 8 a las 8. Tuvimos que adelantarla para el 6 del 6 del 8 a las 8. Y lo que queremos recalcar de esa invitación es esto. El título que lleva la prédica de hoy ya estaba desde hace 8 años. Ya estaba en nuestra invitación. Sin saberlo. Nosotros no lo sabíamos que íbamos a estar hoy hablando de eso. Lo que nos unió, ¿sabes qué? Es eterno. El mal, lo voy a mencionar solamente esta vez. El diablo lo que quiere es esa palabra. Lo que él quiere es destruir los matrimonios. Porque él sabe que al destruir los matrimonios va a destruir el hogar. Y al destruir el hogar, destruye la humanidad. Se queda el hombre solo, se queda la mujer sola, se quedan los hijos solos, los hijos crecen solos, sufren, y ahí es el dilema de la mayoría de problemas que se pueden dar en nuestras vidas. Pero él, aún sabiendo que el matrimonio es sagrado, que el matrimonio es idea de Dios, él aún sabiendo que lo que se une ya no se puede separar, él intenta separarlo. Él intenta destruirlo, él intenta a través de nuestra mente, él intenta destruir a una pareja, a un matrimonio, a un hogar. Pero él, aún sabiendo que lleva las de perder, él hace todo lo posible por destruirlo. Muchas veces lo logra porque tanto el hombre y la mujer o el mismo hogar pues no están siguiendo a Jesús, y de ahí pues ya se deriva cualquier separación, cualquier divorcio. Entonces él, aún sabiendo que lo que nos unió es eterno, intentó destruir nuestro matrimonio.
intentó que nosotros nos separáramos, pero esto es Él y esto es Dios. Entonces, Él no va a poder contra Dios nunca. Nunca va a poder contra Dios, pero intenta. Muchas veces lo logra, como dije, y varias veces pues no lo logra. Entonces, matrimonio se encuentra escrito en la Biblia 19 veces en 18 textos. Casado se encuentra 30 veces en 28 textos. Aquí nos podemos dar la magnitud de la importancia que tiene estas dos palabras para Dios. ¿Por qué? Porque Él dejó que su palabra dijera cómo fuera formado el matrimonio. Y para eso yo les quiero mencionar algunos de los versículos y de la palabra de Dios donde se menciona la palabra matrimonio o casados. En Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27 al 28 dice: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a la vez a las aves y a todos los animales que se arrastran. Esto quiere decir de que Dios nos dio autoridad, nos dio ese dominio propio de poder manejar cualquier circunstancia. Y todo lo que está en este mundo, nosotros tenemos la autoridad para atarlo, porque en su palabra dice que todo lo que sea atado en la tierra va a ser atado en el cielo. ¿Por qué? Porque Él nos dio autoridad de hijos, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero muchas veces se nos olvida la gran magnitud que Dios puso en nosotros, la gran importancia que Él destacó en el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque Él se tardó todo este tiempo para hacer la maravilla del mundo, crear los lagos, los ríos, las montañas, cada cosa para que el hombre y la mujer pudieran existir, porque Él no vio completas sus maravillas hasta que nosotros fuimos creados. Eso quiere decir que nosotros realmente somos importantes para Él, por lo tanto no va a haber nada ni nadie que nos pueda destruir si nosotros no se lo permitimos. ¿Por qué? Porque su palabra dice: y tengan dominio sobre ellos. Y esto quiere decir que esta bendición que se nos fue dada también es dada hacia nuestros hijos, porque dice: tengan muchos y muchos hijos, ¿verdad? En el segundo tenemos que Dios es una relación física, emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque estamos formados por tres, así como la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así somos formados nosotros también. Estamos formados de un cuerpo terrenal, que es lo físico. Tenemos emociones, que es lo tenemos emocional, que es nuestra alma. Y tenemos el área espiritual, que es el espíritu, el cual logra conectarse con el Espíritu de Dios, y por eso podemos sentir su presencia. El matrimonio es algo que tiene un propósito divino. Cuando dos personas se casan, forman una nueva unión. Él en su palabra dice: porque ya no son más dos, sino una sola carne, la cual es diseño de Él. ¿Por qué? Porque Él en su magnitud, en su gran sabiduría, sabía que no era conveniente que el hombre estuviera solo, que necesitaba una ayuda idónea, y que cada uno iba a tener ciertas características que iban a ayudar a complementarse al uno con el otro. Esto quiere decir que el rompecabezas no podía estar listo hasta que existiera el hombre y la mujer. Pero hay algo que realmente es muy importante, que es un propósito divino. Y sabemos que todo propósito divino siempre va a tener algo que lo va a estar atentando contra ellos. Entonces nosotros tenemos que pedir todos los días esa sabiduría para poder lidiar con cada cuestión que quiera atravesarse ante nosotros y siempre salir más que vencedores, porque lo podemos hacer. Tanto el hombre como la mujer fueron creadas para que reflejaran la imagen de Dios, para que presentasen a Dios. Dios quiere dejarse ver a los demás a través del matrimonio. ¿Por qué dice que quiere dejarse ver a través del matrimonio? Porque
cuando logramos constituir esta base tan importante en la sociedad, esto puede ser réplica a los demás matrimonios, porque cuando Él está en el centro de nuestro matrimonio, todos podemos respirar de esa paz y todos vamos a querer paz. Entonces, al ver esto, podemos ser, por así decirlo, agentes de cambio, ¿verdad? Podemos lograr un cambio tanto interno como externo en las demás personas también. El propósito del matrimonio es el complementarse el uno con el otro. Luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él. Tanto confió Dios en la mujer que la convirtió en la ayuda idónea del hombre. Muchas veces decimos, ¿verdad? El hombre es la cabeza del hogar, pero confió tanto en nosotros que nos confió a la cabeza de ese hogar. ¿Por qué? Porque sabía que nosotros estábamos dotadas de astucia, inteligencia y sobre todo nos puso algo que se llama fortaleza. Muchas veces las mujeres desarrollamos esa fortaleza y por eso Él nos llamó a ser esa ayuda idónea. ¿Por qué? Porque cuando la cabeza se quiera desplomar, la ayuda idónea va a ser el cuerpo que sostenga esa cabeza. Es la que va a mantener mientras la cabeza quiera caerse, nosotros somos los que tenemos que mantener eso fuerte, ¿verdad? Así como dicen, ¿verdad? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero no es así. Al lado del hombre hay una gran mujer orando, ¿verdad? Entonces quiere decir de que todo lo vamos a lograr en esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Él va a ser quien dicte las directrices para que nosotros nos podamos comportar como la ayuda idónea de la cabeza. El propósito del matrimonio es procrear una familia para Dios. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien en la intimidad de tu hogar. Tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de oliva. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Estas son grandes promesas que Dios nos dio, tanto al hombre como a la mujer, ¿verdad? Porque dice que nos seremos una vid cargada de uvas. Esto quiere decir que daremos frutos siempre. Nuestra viña será la más deseada, la más codiciada. ¿Por qué? Porque nuestros hijos serán fruto deseado. Nuestros hijos serán esa réplica de lo bueno que se está haciendo en el hogar, ¿verdad? Entonces, también dice que de qué le sirve al constructor si no lo construye en Él, ¿verdad? Si no cuenta con la bendición de Él. Esto quiere decir de que por más que nos esforcemos y nos esforcemos, no vamos a obtener lo que podríamos obtener teniéndolo con Él. ¿Por qué? Porque dice, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Esto nos quiere decir que si nuestro matrimonio no está en las bases legales de cómo Él lo dejó constituido en su palabra, de por gusto va a ser que nosotros nos estemos esforzando si no está dentro de sus planes. Esto quiere decir de que tenemos que tomar muy en cuenta lo que dice su palabra a la hora de constituir esta base tan importante que es el matrimonio. Y dice, así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Esto quiere decir que Él pide honra y gloria tanto del esposo como de la esposa y de los hijos, todos en una misma unión. Desde que yo empecé a seguir a Jesús y me enteré que existían las profecías, yo empecé a anotarlo todo. De hecho, tengo casi un libro como de 100 páginas anotado con
anotado todo lo que me ha dicho el Espíritu Santo a través de sus profetas. Y precisamente les voy a mostrar algunos pasajes de mi libro con lo que me ha dicho Dios acerca del matrimonio de la pareja. El 9 de noviembre del 2015, precisamente yo tengo 1 año y medio de haber empezado a seguir a Jesús. Helen tiene 2 años y medio. Probablemente por ella estoy aquí. Ese día me dijo, oren por su matrimonio, ya han pasado procesos, pero pueden venir más. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor en esas palabras? Que nunca dejemos de orar. Nunca dejemos de orar, porque al dejar de orar, el mal que nos rodea puede entrar a nuestro hogar. Nosotros tuvimos una anécdota hace tal vez como 1 año, donde tuvimos una discusión. Fue increíble porque precisamente en ese momento de la discusión me cae a mí un mensaje de alguien que tenía como 10 años de no saber nada de ella. Hola, ¿cómo estás? Entonces aproveché y se lo enseñé a Helen. Mira, no abramos puertas en nuestro matrimonio. No abramos puertas en nuestro matrimonio y no hay que darle entrada al mal. Cuando digo mal me estoy refiriendo a ese personaje, porque en todo lo que me ha dicho Dios a mí nunca ha mencionado su nombre. Entonces no tengo por qué mencionarlo yo también. No hay que abrirle puertas al mal, porque uno está con Dios, y al estar con Dios uno está protegido por el ejército de ángeles de Dios. Esa burbuja no deja que el mal entre a nosotros. Pero si nosotros le damos por dónde entrar, aprovecha, y ahí es cuando hace daño. Entonces, les cuento esto porque es un ejemplo de cómo el mal está fuera de nosotros, queriendo entrar y dañar nuestra mente, porque ahí es como trabaja. Bendecido matrimonio, bendecida esposa, te he dado, cuídala. Dios nos está dando un tip a los hombres, que cuidemos a nuestras esposas. Todas las esposas son una bendición para los esposos. Entonces, cuidémoslas. ¿Cómo? Pues con amor, con cariño, comprensión. Todo este mes de marzo pues hubo muchas prédicas de cómo poder actuar en el matrimonio. Los que no han visto, pues los videos están ya en YouTube. Pueden regresar y ver cada una de las prédicas donde se habla del matrimonio, donde se habla de por qué fue creado, cuál es el propósito, cómo tips para los hombres, para las mujeres, llamadas de atención para los hombres, también llamadas de atención para las mujeres. Entonces ahí nos podemos crear un resumen completo de todo lo que se ha hablado acá, y prácticamente lo de hoy es un resumen, digamos. El 15 de febrero del 2016 nos dijo: me ha agradado su voluntad, me ha agradado su matrimonio en mis manos, me agrada que me pidan. El enemigo ha tratado de destruirlos de muchas maneras, pero su fe y confianza que han puesto en mí no lo ha permitido. Entonces, cuando uno está con Cristo, cuando uno está con Dios, no tiene por qué venir mal a nosotros. Yo siempre he pensado que la vida del cristiano no tiene por qué estar llena de pruebas y de procesos. Se supone que estamos con Dios, y si estamos con Él, nada nos va a pasar. Nada nos tiene que pasar. Hay mucha gente que, es que es un proceso de Dios, ahí voy otra vez. ¿Pero por qué? Algo estamos haciendo mal. Algo en nuestra mente todavía está haciendo mal. Entonces, con esas pruebas y con esos procesos, Dios lo que quiere es pulirnos.
Pero si nosotros ponemos toda la confianza en Él, toda la confianza en Dios, toda la confianza en Cristo, no tienen por qué venir pruebas. No es Dios omnipotente. No tienen por qué venir pruebas, no tienen por qué venir procesos. Entonces, la vida del cristiano es cuando uno ya agarró el modo de Dios, la vida del cristiano ya se convierte en fácil, ya se convierte en bonita, no es aburrida. Lo que cuesta es dar el primer paso. Eso es lo que cuesta. Pero ya después, cuando uno ya superó ese primer paso, la vida del cristiano es sencilla, es fácil, es bonita. Incluso nosotros estábamos viendo un predicador que dice que la vida del cristiano es extrema. Ya le gusta porque el Espíritu Santo le da poder. Entonces, la vida del cristiano es bonita. Nosotros la hemos tomado muy bonita. Dios lo que mira es el corazón, no el exterior. La gente mira el exterior, pero no puede ver el corazón. Entonces, la relación es lo primordial con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ir buscando. Nuevamente, el 15 de julio, son varios, pero aquí nos pusimos todos. Cuida de tu esposa, cuida de mi hija, ella necesita mucho cuidado. Hazle enderezar su camino con palabras sabias y suaves. Sé tú el que la haga regresar a mis caminos en cualquier desviación. Te encargo el cuidado de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que somos seres humanos. En cualquier momento fallamos, en cualquier momento nos desanimamos, pero somos dos. Esa es la ventaja. Si uno cae, si uno se desvía, ahí está el otro para jalarlo. Si el otro cae o se desvía, ahí está el uno para jalarlo. Entonces, por eso es importante el matrimonio. Por eso es importante. ¿Acaso no les he prometido un linaje perfecto? Lo dice la palabra. Todo aquel que en él cree tendrá bendición. Yo ya he cortado toda enfermedad. Desde hoy empezarán a ver las maravillas que tengo preparadas para ustedes. Desde hoy verán que mis promesas se cumplen. Cuando Dios habla de eso, habla tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Muchas veces buscamos a Dios por necesidades terrenales, y es cierto. Lastimosamente, hasta que nos va mal, es cuando buscamos a Dios. Ese fue nuestro caso. Pero siempre hay que preparar el futuro. El cielo espiritual, eso es lo que hay que ir buscando. Pero cuando uno busca el cielo espiritual, ahí sí que de cupón se gana el cielo terrenal. Bendecida pareja, bendecido matrimonio, les he dado privilegios como a pocos, su linaje limpio es, son una luz para muchos, son un ejemplo para muchos, porque han librado muchas cosas juntos, porque yo les he librado de muchas cosas, los bendigo, hijos míos, y protejo su hogar. Cuando yo empecé a seguir a Jesús, y lo vamos a ver más adelante, mi idea no era sentarme acá a hablar de Él, pero miren dónde estoy. Realmente es la tercera vez que me subo a un altar a hablar de Dios. La primera vez yo fui el que propuse estar. Yo le dije a Gaby, mira, poneme el 31 de mayo porque quiero pasar. Pero se lo dije como 2 meses antes porque necesitaba prepararme. Entonces, sin saber qué iba a hablar, entonces agarré el libro de Samuel y lo leí como 10 veces. Y saqué un resumen de todo el libro de Samuel. Pero ahora me doy cuenta de que Dios, cuando le pone estos retos a uno, lo que Él quiere es que aprendamos más del tema. Aprendamos más del tema. Entonces, la segunda presentación que hice, pues ya fue una exposición, una prédica. Ya hablé del servicio de Dios, servicio a Dios. Entonces, ahí me pulí sobre ese tema. Ahora, pues tengo la oportunidad de hablar del matrimonio y también algo me tiene que quedar de esto. Entonces, va aprendiendo uno.
Pero Dios nos ha prometido muchas cosas. Así los quiero ver, hijos míos, unidos, no cada uno jalando a un lado. Deben ser apoyo, deben darse ánimos. Cuando uno está en quebranto, el otro debe ser fuerte. Los tres deben ser un lazo fuerte. Aprendamos a ser el poste que sostiene al otro. Nosotros ya agarramos un hábito, un nuevo hábito en nuestras vidas, que es el orar todos los domingos sin falta. Yo creo que ya llevamos más de un año en que los domingos por las noches, los tres, porque también incluimos a nuestro hijo, oramos. Y como Helen pues tiene la bendición del don de profecía, yo me aprovecho de eso. Entonces, todo queda guardado, todo queda grabado, y en este caso, en esta ocasión, pues ya Dios está incluyendo a nuestro hijo en sus palabras, y eso es lo bonito, ¿verdad? Entonces, entramos por una angustia, entramos por una necesidad, pero Dios ya también tomó a nuestro hijo y está tomando a los tres. Incluso nuestro hijo ya ha tenido la oportunidad de pararse en este altar también. Entonces, no era nuestra intención al empezar a seguir a Jesús, pero ya nos dio eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que Él promete, lo que está en la Biblia que Él promete, lo cumple. Siempre buscando más de mí, así los quiero ver siempre. Lo que disponga el uno lo haga el otro, unidos buscándome, porque yo tengo agradecimiento en mi corazón por ustedes, porque han hecho de lado sus pensamientos y se han dispuesto a servir. Somos seres humanos, estamos acostumbrados a hacer cosas que según nuestra conciencia o nuestro conocimiento pensamos que es buena. Pero realmente son malos hábitos. Entonces, dejar esos malos hábitos y cambiarlos por nuevos hábitos, el Señor se agrada de eso. Incluso aquí nos está dando las gracias por haber cambiado esos hábitos, por haber dejado cosas que hacíamos antes y por hacer otras cosas que hacemos ahora. Yo los acompaño a donde quiera que van. No se preocupen por los suyos, yo los cuidaré y protegeré en todo camino. Vayan tranquilos, que en este lugar queda mi espíritu. Vayan tranquilos, que en este lugar quedan ángeles cuidando lo que les importa. Eso nos lo dijo en noviembre, un día que íbamos de viaje. Entonces, imagínense hasta dónde hemos llegado. Cualquier cosa que hacemos tiene que ser con la autorización de Él. A cualquier lugar que vayamos, pedimos su bendición. Y hemos tenido la bendición de que Él nos contesta. Entonces, yo les digo, si ustedes aún no han tenido la oportunidad de recibir palabra de Dios, tanto los que nos están viendo como los que están acá, busquen a alguien que sea profeta. Busquen a alguien que tenga ese don de dar profecía y de hablar la palabra de Dios. Es bonito. Es bonito, y si tienen la oportunidad de atesorarla, de guardarla, mejor, porque queda guardado y ustedes en cualquier momento pueden regresar. ¿Qué me dijo el 8 de noviembre del 2015? Pues ya regresa uno a ver. Entonces, busquen a alguien, pero eso sí, hay que ser sabios y hay que tener mucho discernimiento quién nos va a dar esa palabra, porque es para edificar, exhortar la palabra de Dios. Si algún profeta le dice, es que este fin de semana te va a pasar algo, no, eso ya no es de Dios. Entonces hay que ser muy sabios y muy inteligentes en escoger también la casa de oración a donde uno va a ir. Uno es libre de escoger la casa a donde quiera ir. Uno es libre. Uno va a ir a donde se sienta bien. Entonces, porque igual hay diferentes líneas de evangelio, obviamente, bajo el evangelio de Jesucristo, porque hay diferentes tipos de personas, porque todos somos únicos. Los 12 discípulos eran únicos y eran 12. Ahora, imagínense cuántos somos ahora, somos millones. Entonces, ese millón es único. Entonces, ese millón va a ir, cada uno va a ir a donde se sienta bien.
porque al final Dios no es religión, Dios es relación. Nuestro matrimonio ahora está, ya llegó a la meta, podríamos decirle, pero nuestro camino fue diferente, nos fuimos por diferentes rutas. Les voy a hablar ahora la ruta que yo tuve para llegar a Dios. Helen después va a hablar la ruta que ella tuvo, pero como lo mostré en la segunda diapositiva, Dios ya había planificado que nosotros estuviéramos con Él. Pudo haber sido mucho antes o pudo haber sido mucho después, tal vez a los 60 años, pero sentimos un llamado, sentí un llamado y ahí sí que aproveché la oportunidad. Dios, cuando creó al ser humano, lo hizo con cuerpo, alma y espíritu. Dentro del alma está la voluntad. Dios no quería y no quiere que nosotros le sigamos por obligación. Dios quiere que lo sigamos de corazón. Así es que seguir a Jesucristo, seguir a Dios no es una obligación. Si ustedes no quieren seguirle, ahí van a ver en la gráfica a dónde van a ir a parar. Pero si ustedes le siguen, van a tener una vida de bendición, una vida de bienaventuranza, una vida que los va a hacer a ustedes mismos y a las demás personas una mejor calidad de vida. Entonces, dentro de la voluntad está poder elegir si seguir o no seguir a Dios. ¿Y cómo podemos seguirle? Hay llamados. Hay llamados de diferentes formas, en la radio, en Facebook, en YouTube, en la televisión, personas en el mercado con su micrófono hablando de Dios. Hay diferentes llamados. Entonces ya regresando en mi caso, yo realmente había creado una barrera contra Dios, pero la había creado por el testimonio de cristianos. Yo mismo miraba cómo los cristianos no eran sinceros, lo que decían y hacían otra cosa, o sea, eran hipócritas. Entonces yo decía, ¿para qué me voy a convertir cristiano si ellos así son? Entonces miraba cómo si no te arrepientes te vas a ir al infierno, con amenazas. Entonces yo ya había creado una barrera de decir, ¿por qué me están amenazando? ¿Por qué me dicen eso? Pero no conocía el verdadero sentido de Dios, que es amor. Nunca nadie me dijo, mira, Dios es amor, él quiere que lo sigas, se pone triste si no lo sigues. Es cierto, te dio la voluntad de elegirle o no elegirle, pero Él realmente se pone triste, pero no te puede obligar a seguirle. Porque si Él te obliga, no estaría actuando con justicia, porque Él dejó la voluntad como una justicia. Entonces, eso no lo sabía yo. Yo siempre miraba el lado de arrepiéntete, te vas a ir al infierno. Y es cierto, es una línea del Evangelio que la respeto mucho. Es un criterio. Muchos se evangelizan así. Y es válido. Hay personas que les gusta que los evangelicen así. Pero los cristianos debemos aprender de que hay diferentes criterios dentro del Evangelio. Y la sinceridad y la verdad es lo que vale. Porque alguien que quiere imponerte su criterio tiende a no ser sincero. Alguien que quiere obligarte a algo tiende a no ser sincero. Entonces, yo he aprendido ahora de que
de que aquel Dios que yo pensaba que era juez, de que me iba a castigar, es un Dios de amor. Es un Dios de que te va acompañando en tu camino, que te va guiando, que te va campeando. Muchas veces, no, es que tienes que despojarte de todo para poder entrar con Dios. Entonces uno decía, ¿y cómo? Si no estoy listo. Eso es lo primero que decimos, ¿verdad? No estoy listo, no puedo empezar a seguirle, entonces me voy a despojar de todo y después le sigo. Pasan 10, 20, 30 años y nunca vamos a estar listos. Entonces, pero nunca me dijeron, no importa, llega así como estás. Él te va a ir ayudando a quitarte lo malo. Y lo que Él considere que no es malo para ti, te lo va a dejar. Entonces, a veces el mismo cristiano hace que mucha gente se aleje de seguir a Dios por los comentarios y las actitudes que hace. Un ejemplo, un predicador, por ejemplo, que está hablando de Dios y al ratito está criticando políticos en Facebook. Eso no es correcto. Entonces, tenemos que dar un testimonio de vida también. Entonces, diferentes llamados. Incluso Dios hasta me estaba llamando con esas personas, pero yo creé la barrera. ¿Cuántas veces no me topé con gente en el mercado hablando de Dios a su manera, gritando y todo? Pero ellos lo hacen a su manera. Hay gente que le gusta así. Pero entonces yo ya me tapaba los oídos, ¿verdad? Porque mucha bulla y no sé qué. Pero realmente probablemente eran llamados de Dios. Pero como yo había creado esa barrera, yo ni los tomaba en cuenta. Entonces, es fácil el flujo que hice acá. Por voluntad empezás a seguir a Dios y con seguirle a Dios vas a ganarte el cielo. Se mira fácil, ¿verdad? Pero lo que cuesta es dar el primer paso. Eso es lo que cuesta. Ya después, cuando ya diste el primer paso, el mismo Dios te va a ir ayudando a caminar. El mismo Dios te va a ir protegiendo, que no te pase nada, que no te hagan ningún mal. Tú vas a poner tus fuerzas en Él y Él va a ir haciendo contigo. Probablemente muchas cosas que a otras personas les parezcan malas, pero para ti no te hacen mal, Dios te las va a dejar. Y tú vas a tener una relación con Él y vas a vivir tranquilo. A nosotros, por ejemplo, la música a mí no me la ha quitado. Entonces, lo digo porque hay que ser sinceros. Yo sigo escuchando mi mismo ritmo de música y no he sentido en ningún momento la necesidad de dejarle. No me lo ha quitado aún. Si no me la ha quitado es porque no me hace daño. Si la música a mí me produjera un delirio o inducirme a algún vicio o me produjera al enojo, a la rabia, entonces eso sí no me conviene. Entonces tenemos que aprender a que las relaciones con Dios son diferentes. Por ejemplo, les conté que nosotros nos conocimos en una feria. Entonces, todos los años, por alimentar nuestro amor, vamos a la feria. Porque nos trae recuerdos de amor. Somos pareja. Somos pareja. Pero a alguna gente no le gustó. Les cuento porque son testimonios también. No le gustó y empezaron a criticarnos. Que sí, que no está correcto, que allá, pero ellos no sabían por qué habíamos ido nosotros. Nosotros fuimos porque eso nos recuerda y nos alimenta el amor. Entonces, no tenemos derecho a criticar a nadie, no tenemos derecho a juzgar a nadie. El único que nos puede juzgar y criticar es Dios. Punto. Si nosotros vemos que alguien está criticando a otra persona, podemos apoyarle, pero no armando habladurías o chismes, ir con él directamente. Mira, fíjate que yo pienso que lo que estás haciendo no es correcto, pero solo
pienso. No llegar, fíjate que esto dice la Biblia y no es correcto lo que haces. Entonces, eso ya es imponer algo. Ya es imponer algo. Entonces, el cristiano debe hablar siempre con la verdad, ser sincero y ser un testimonio hacia los demás con verdad. Entonces, ya se trabó. Sabemos que el no seguir a Dios nos va a conducir al infierno. Entonces tenemos dos opciones. O lo seguimos o no lo seguimos. Somos libres de elegir a dónde ir. Somos libres totalmente de elegir a dónde ir. Dios no nos obliga a seguirle, como ya dije. Él nos dejó la voluntad para que nosotros podamos escoger. Hay mucha gente que critica eso, ¿verdad? Pero realmente Dios es justo y Él en su justicia nos dejó la oportunidad de seguirle o no seguirle. Hay mucha gente que ha decidido no seguir a Dios, pero que en el último segundo de su vida deciden seguirle y regresan acá. Y es válido. Dios es amor, Dios los acepta igual. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que pasaron una vida no feliz. Que el cielo que van a tener espiritual no lo van a vivir en la tierra, solo lo van a vivir allá. Y muy probablemente no van a estar en el lugar donde están los cristianos que le han servido a Dios. Digamos que puedan haber ciertos niveles. Este es un pensar mío, ¿verdad? Pero es válido, se puede. Pero no es lo recomendable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ya no va a poner su cobertura en su familia, en sus hijos, sus nietos, bisnietos. Entonces, la ganancia que tenemos los cristianos que le seguimos es que la cobertura no solo la pone Dios sobre nosotros, la pone también sobre nuestra familia. Y eso es increíble. Pues esa es la diferencia entre seguirle desde antes y seguirle a última hora. Otra manera de seguir a Dios es a través de la intercesión. La intercesión de una madre hacia su hijo es muy importante. Lo digo porque ese es mi caso. La intercesión de una madre hacia su hijo o su hija es muy importante. La intercesión hacia un amigo, hacia un gobernante, hacia lo que hace Generación de Esther, por ejemplo. Interceder por su pueblo. ¿Qué hace la intercesión? Hace que Dios fije sus ojos sobre alguien. Eso es lo que hace la intercesión. Que Dios fije sus ojos sobre alguien. Por ejemplo, mi madre ya no lo vio en vida, pero soy un fruto de eso. Ella ya no lo pudo ver, pero ella oraba por mí. Y ahora por eso estoy yo aquí. Entonces, es muy importante la intercesión y va de la mano del seguir. Y es opuesto al no seguir o seguir a última hora. Porque ella tuvo la oportunidad de interceder por sus hijos. Y el primero ya cayó, faltan 3. Y ahí me van a estar viendo. Pero cuando alguien intercede a Dios por otra persona, esa persona va a seguir a Dios. Porque Dios ya fijó su mirada en esa persona. Y lo hace por amor del que intercedió. Entonces, por amor a tu madre, lo vamos a ver entre un rato, por amor a tu madre, tú estás aquí, me dijo Dios. Entonces, es muy importante la intercesión. ¿Y qué pasa cuando se hace intercesión? Empiezan los llamados de Dios.
ya Dios nos empieza a llamar. Primero, de formas que no nos damos cuenta, y lastimosamente ya después empiezan los llamados en forma que ya lo sentimos. Ya viene la primer jaloncito de oreja y nosotros ya empezamos a tambalear. Hay mucha gente que primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, cuarta llamada, quinta llamada, sexta llamada. Y hasta que tiene 70 años se da cuenta, es que Dios me estaba llamando. Me mató a mis hijos, me quitó todo. Así como le pasó a Job. Pero tenemos que ser inteligentes y identificar esos llamados. Y aprovechar la oportunidad de un llamado para aceptar a Jesús. Que mucha gente, aunque le haya pasado algún accidente, por ejemplo, no quieren reconocer que son llamados de Dios. Entonces, aprovechemos la oportunidad cuando nos pase algo, aunque no les deseo que les pase algo, pero aprovechemos la oportunidad de un proceso, de una prueba, y aceptemos a Jesús. Cuando ya reconocemos que un llamado, ya le empezamos a seguir. Pero lastimosamente hay gente que ni con esos llamados le sigue. Ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Porque Dios, a pesar de que alguien haya intercedido, Él lo único que hace es llamarnos. Lo único que hace es tocarnos el corazón, ponernos pruebas, procesos. Obligarnos tampoco puede. En cuando Él puede es cuando Él tiene un plan para la vida de alguien. Ahí sí. Cuando estamos en el plan de Dios, Él nos llama porque nos llama. Y nos mete porque nos mete. Porque Él sabe que nosotros le vamos a servir. Porque sabe que a través de nuestra vida va a entrar más gente. Porque Él nos va a utilizar. Porque Él nos quiere regalar un don. Porque Él nos quiere regalar muchas maravillas aquí en la tierra para que le sirvamos y atraigamos más gente. Ahí es cuando Él puede actuar. Y hay ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, seguir a Dios, pues no solo es de decir lo voy a seguir y ya, ¿va? Seguir a Dios es cumplir sus propósitos, es glorificar y adorar a Dios, amar a tu prójimo, ser parecido a Cristo, querer ser como Cristo, dar un servicio, servirle a Dios y dar un testimonio de vida. Testimonio de vida no es lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí, ¿verdad? Nosotros solo estamos contando cómo llegamos con Dios. Pero el testimonio de vida es cómo te ve la demás gente, cómo te comportas cuando vas al mercado, cuando vas a comprar algo, cómo te comportas con la gente necesitada, cómo te comportas en tu trabajo, cómo eres realmente. Ahora que está la tecnología, que publicas en Facebook, por ejemplo, ese es tu testimonio de vida. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está viendo ahí si realmente vale la pena seguir a Jesús. Y cualquier cosita que nosotros hagamos mal o que parezca mal, la otra gente va a aprovechar para decir, como yo hacía antes, no vale la pena. Mírense a este cómo está. Entonces, ese es un testimonio de vida. Lo que más difícil es el amar al prójimo. Eso es muy difícil, ¿verdad? Hay que tener mucha tolerancia. Incluso dentro de las iglesias nos están puliendo, Dios nos pule de tolerancia. Él a propósito pone gente que sus actitudes caen mal. Pero para ver si nosotros podemos superar esa prueba de tolerancia. Entonces, la paciencia, la tolerancia, el amar al prójimo es muy importante, pero son 5 propósitos que un cristiano debe de seguir para vivir un cielo terrenal y obviamente
para vivir un cielo espiritual, que es lo que todos buscamos. Entonces, mi caso, yo entré a la primera llamada, lastimosamente. Dios me dijo que afortunadamente había aceptado la primera llamada, pero yo digo que lastimosamente, ¿va? Porque me hubiera agarrado un montón de cosas. Y escogí el camino de la no escogí, sino que tracé el camino por la intercesión, porque mi madre intercedió por mí. Tuve llamados que superé. Lastimosamente, a los pocos años de casados, creo que eran 5 años de casados, yo dejé entrar a una tercera persona a nuestro matrimonio. No me daba cuenta del mal que estaba haciendo. Hice sufrir mucho a Helen. Me di cuenta hasta después, cuando ya había aceptado a Jesucristo. Fui objeto de mucha crítica. Helen también. Nos hicieron mucho daño con los chismes, las críticas, por algo que yo hice. A Helen le ha costado mucho ese tema. Créanme que a mí también. La culpa es bastante difícil. Incluso la culpa es igual al perdón, porque se tiene que perdonar uno mismo. No me daba cuenta en lo que estaba. El ego masculino y el querer conquistar siempre nos lleva a los hombres a buscar cómo conquistar nuevamente. Nunca pasó por mi mente llegar a ese punto. Nunca pasó por mi mente. Incluso hasta yo con mis amigos hacíamos bromas que yo nunca había caído en esa situación. Y realmente no estaba en mi plan, no estaba en mi mente. Pero yo no busqué la oportunidad, la oportunidad me buscó a mí. Y como no estaba con Cristo, fácil caí, ¿verdad? Acepté la culpa y la sigo aceptando. No pongo excusas ante eso. Pero en mi ignorancia, yo me encerraba en el baño a pedirle a Dios que me sacara de ahí, porque llegó el momento en que yo no podía salir de esa situación. Llega el momento que el mal lo que quiere es destruir el hogar. Y la forma más fácil de destruirlo es con la infidelidad. Pero después el mal le juega la vuelta a la persona que está cometiendo la infidelidad. Entonces, ya después el mal se burlaba de mí. Porque yo no podía salir de ahí. Yo quería salir. Entonces yo en la ignorancia que tenía ante Dios en ese momento, yo me encerraba en el baño a pedirle que me ayudara a salir de ahí. Entonces eso lo tomo yo como un llamado. Pero realmente después entendimos que esa prueba no era para mí. Entonces fue un llamado, obviamente, pero definitivamente la prueba no era para mí. Los que están en una situación parecida saben que es terrible, terrible estar ahí. No podés ni siquiera ver tu teléfono. Y eso lo saben los que están en eso. Tu teléfono con clave, teléfono con dedo y te lo llevas al baño. No lo puedes dejar en tu casa porque es terrible que te lo vean. ¿Por qué? Porque ahí están los mensajes, están las conversaciones. Entonces yo ya me había cansado de eso. Y yo le pedí a Dios en mi ignorancia, porque siempre creí en Dios. Siempre lo tuve como el ser supremo. Y tuve la bendición de que Él me sacó de eso.
Ahora mi teléfono no tiene clave, lo dejo en la cama, me voy a bañar, me voy a donde sea y ahí está el teléfono, tengo temor que me lo vean. Qué bonito es estar así, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, los que me están viendo o los que están acá, si ustedes quieren regresar a eso, pídanle a Jesús, pídanle a Dios, porque sí se puede. Yo intentaba salir de ahí y siempre llamadas, mensajes, pero hubo un día en que se desapareció por completo, desaparecida. Entonces, solo Dios pudo haber hecho eso, solo Dios. Entonces, pero eso fue antes de que yo aceptara a Jesús. Entonces, eso había sido un llamado, pero yo no lo capté. Aunque después entendimos que realmente ese llamado no había sido para mí. Pero gracias a Dios pude salir de eso y estar en Jesús, estar en Cristo es lo mejor que nos puede pasar a los esposos, porque no tenemos esa tentación, no tenemos ese pensamiento de estar buscando a alguien más. Si alguien quiere salirse de eso, el único consejo que le puedo dar es que busque a Jesús y que le pida a Dios. Que el mal se apodera de eso. Es lo más fácil que puede ocurrir en un matrimonio. ¿Cuántos divorcios han habido por eso? Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de evitar eso. Entonces, esa fue un llamado. Nosotros tuvimos la ventaja de que hemos compartido muchos gustos. Nos gusta el mismo ritmo de música, nos gusta el mismo equipo de fútbol. Entonces, hemos tenido esa ventaja porque a pesar de que habían momentos difíciles en el matrimonio, a través de esos temas, de un concierto, de un partido de fútbol, ahí el amor todavía sobrevivía. Entonces, tuvimos esa ventaja y la seguimos teniendo. Entonces, hemos congeniado mucho en esos gustos y eso hacía de que pasáramos momentos juntos, a pesar de los momentos malos que teníamos. Entonces, Dios, el 12 de febrero de este año, nos dijo: no soy parte de un espejismo, siento y lloro. Lloro cuando alguien se aleja, lloro cuando se van y no vienen a mí. Pierden su alma y yo no puedo hacerlo, traerles. Porque ustedes en mí tienen libertad de escoger. Yo tengo interés de salvarles, mas si su decisión no es estar en mí, yo hago llamados, pero muchas veces ni esos responden. Han llenado su mente con estereotipos inexistentes. Piensan que no existo. Ahí está la voluntad. Dios nos dio la libertad de escoger. Él tiene interés de salvarnos, pero no nos quiere obligar por justicia a Él mismo. Entonces, se pone triste, llora cuando alguien no está con Él, porque Él sabe que nuestra alma se va a perder. Este es el tema de la intercesión que les hablaba. Yo vine acá porque mi madre oró para que yo entrara. Y así como oró por mí, oró también por mis hermanos. Siempre estuviste en las oraciones de tu madre, siempre intercedió por ti y te tuvo en sus súplicas. Desde ese tiempo me fijé en ti y empecé a seguir tus actos y comportamientos. Desde ese tiempo estuve contigo, desde ese tiempo supe que estarías conmigo. Muy importante la oración de las madres hacia los hijos. Muy importante el pedirle a Dios por alguien más, porque eso hace que Dios fije sus ojos en ese alguien. Y lo hace.
lo hace por amor a nosotros. Puse interés en ti en cada oración que hacía tu madre, porque mujer virtuosa fue la que te parió. Hoy yo te digo que pactos hice con ella. Pactos hice con ella. Tú eres un pacto de ella, pacto que yo cumplí. Y hoy yo te digo que te voy a cumplir a ti, porque ese soy yo. Ese soy yo el que cumple sus promesas. Uno está en la libertad de hacer pacto con Dios. No sé qué pacto haría mi madre con él, pero entre su pacto iba de que nos jalara a mí y a mis hermanos. Y por eso estoy aquí. Entonces es muy importante interceder por los demás. Porque tu madre oraba insaciablemente por ti. Un amor único te tuvo esa mujer y tú hoy estás disfrutando de las buenas decisiones tomadas por ambos. Así que te he demostrado que mi amor por ti puse en ellos también, porque así te amo yo, aún más te amo. También me ha hablado de mi padre, que mi padre, a pesar de que él aún no está con él, también ha puesto su amor terrenal en mí. Entonces, él recalca ahí las buenas decisiones tomadas, tanto por mi mamá y mi papá. Entonces, es muy importante interceder por alguien más. La corrección del Padre debe ser con amor, como yo, tu Padre, te he corregido a ti. He alzado mi voz cuando veo que no escuchas. He alzado mi voz y te he llamado con muros muchas veces. He levantado paredes a caminos que no te conducían al bien. Por eso sentiste cuando te topabas contra la pared. Era mi mano la que no te dejaba pasar. Cerré la puerta para que no pasaras a lo oscuro. Los llamados. Dios nos pone llamados. Muchas veces no nos damos cuenta. Pero si nuestra vida va hacia el abismo, Él con su mano nos desvía, aunque no le sigamos porque alguien más intercedió por nosotros. Porque sabes, caminos solitarios te he hecho pasar donde fue pulida tu fe. No es por maldad que los hago pasar esos caminos, es para que ustedes puedan ver mi luz en la oscuridad. Porque en ese momento es donde ustedes aprenden a verme, porque la venda fue quitada por totalidad. Porque antes estuvieron en oscuridad y no lo sabían, y cuando viene la luz es cuando realmente se dan cuenta que siempre estuvieron en la oscuridad. Mas tú no te rendiste, de los valientes y esforzados es mi reino. Cabal, lo que les decía. Yo dejé entrar a una tercera persona a la relación, pero yo no me daba cuenta de ello. Yo no me daba cuenta que estaba en la oscuridad. Y Él realmente había puesto eso para que yo viera su luz. Entonces llegamos al momento en que yo entro. Yo soy la llave que abre las puertas, yo soy la llave que abre el cofre del tesoro para ti. Yo te traje por un problema económico a mí, pero luego te enamoraste de mí y yo de ti. A muchos se los doy pronto y se van y no vuelven, pero yo sé que lo que ponga en tu mano no te corromperá y no te hará alejarte de mí. Ya te he probado, porque te he dado por pocas cantidades, he probado tu fidelidad y has sido fiel. Me has sido fiel, me has dado hasta más de lo que me deberías dar. Hace como 2 años... Sí, 2 años y medio, empieza la angustia en nuestras vidas. Ya habíamos superado lo de la tercera persona. Nosotros, por la profesión que yo tengo, habíamos formado una empresa. Realmente nos iba bien. Teníamos diferentes ingresos económicos. Helen trabajaba, yo también, la empresa constructora, teníamos un negocio de network marketing, otro negocio en internet. Teníamos 5 ingresos económicos, 5 diferentes ingresos económicos. Para no hacerlo largo, porque ya se nos va a ir agotando el tiempo, 4 de los 5 ingresos económicos de un rato a otro desaparecieron. De un rato a otro.
Y yo le dije a Helen, cuando estábamos bien, mira, pongamos un negocio y te salís de trabajar, porque igual en la empresa pues no te está yendo bien porque hay mucho chisme, hay mucha crítica por lo otro. Entonces, bueno, y montamos un negocio. Y ahí empieza la debacle. Increíblemente el negocio no pegó. Es normal que no pegue un negocio, pero lo increíble es que tanto los otros negocios que teníamos, los otros 4 ingresos económicos, se vinieron abajo al mismo tiempo. Pasamos 6 meses terribles, donde todo iba para abajo. Entonces empezamos a endeudarnos para poder ir pagando todo, y todo iba para abajo, todo iba para abajo, todo iba para abajo. Llegamos al momento hasta tuvimos que vender los 3 carros que teníamos un pick-up, otro carrito y un carro de trabajo. Empezamos a vender el equipo de la empresa, todo se acabó, todas las propiedades se acabaron. Hasta que yo un día decidí ir a vender el último pick-up que nos quedaba, porque con esa buena cantidad íbamos a salir de algunas deudas, y sucede que el vehículo me lo roban prácticamente. Entonces, ¿qué hago? Entonces, todo se perdió. Yo había puesto mis esperanzas en las propiedades. Entonces, esa es una lección que les tenemos que contar, ¿verdad? Pusimos las esperanzas en las propiedades que teníamos. Y ese fue el error. No pusimos la esperanza en Dios. Pero en ese momento no conocíamos realmente a Dios. Entonces, se perdió todo prácticamente. Lo último que tuvimos que vender fue una retroexcavadora que también teníamos. Llegamos hasta el punto en que gastábamos 2 veces de lo que ganábamos. Entonces todos los meses teníamos que buscar de dónde. Todavía solo nos quedamos con un ingreso económico, que es mi trabajo. Y que si no acepto a Jesús, también me voy. Porque 4 meses después de haber empezado a seguir a Jesús, hubo la amenaza de que me querían despedir del empleo. Pero como ya habíamos sido sabios e inteligentes, Jesucristo no lo dejó. Por eso sigo ahí todavía. Entonces, en septiembre del 2015 fue cuando yo dije, mira, Helen, al grupo, ¿cómo está eso? ¿A dónde estás siguiendo? Pero, ¿qué me van a hacer si llego? No sé qué va. Bueno, pues le dije, pero yo no quiero ir, ¿por qué no vienen ellos aquí? Dije, todavía, ¿verdad? Y llevaron nada más y nada menos que a hermana María. Lo primero que me dijo fue, no has perdido nada, porque tu hijo tiene vida. Ay, me mató. Con eso me conquistó. Y las cosas yo las devuelvo, me dijo. Y de hecho está anotado acá que fue lo primero que Dios me dijo. Helen me contó que había sido Dios, porque yo ni sabía, ¿verdad? No, es que el que te habló es Dios, me dijo. Pero ¿cómo es eso? Le dije yo. Porque yo no sabía que Dios puede hablar a través de las personas. Y así, de veras, trae la mañana, pues. Ya me había gustado. Y pero mira, a mí me gusta el rock, yo no lo quiero dejar. No, hombre, me dijo, no hay necesidad.
Entonces ahí entendí yo de que hay mucha gente que tiene miedo de dejar las cosas antes de empezar a seguir a Jesús, y es al revés. Uno empieza a seguir a Jesús y Jesús te quita lo que Él considere que es malo para ti. Porque si para mí no es mala la música, para otra persona sí puede serlo. Pero es únicamente Él el que va a decidir eso, ¿verdad? Porque uno se lo entrega. Mira, te entrego mi vida, cambia lo que no te guste. Cambia lo que esté malo para mí, o cambia lo que tú consideres que me va a hacer daño. Y después descubrí que había música para Dios con ese ritmo. Me encantó. Me encantó, y ahora sí le dije, aquí me quedo. Entonces, empecé a escuchar música de ese ritmo y pareciera extraño porque mucha gente ha vuelto mucho estereotipo ese ritmo, pero igual, la música es de Dios. Y y fue esa manera en la que yo, cabal, lo que él dice ahí, que yo me enamoré de él. Y empecé a venir y empezamos a inyectar ideas al grupo, y hasta que estamos acá. Entonces, Dios me acaba de decir hace un par de meses que algunos me preguntarán cómo saliste de ese hoyo oscuro, de esa trampa que habían confabulado para ti. Mi mano bajó y se formó en escalera y te ayudó a subir uno a uno de los escalones. Y no te dabas cuenta que cada vez que subías un escalón, estabas subiendo ese escalón para mi presencia. Te alejabas del mal y te acercabas a mí. Despreciabas al hombre viejo. Has logrado despreciar acciones las cuales yo te indiqué que no eran las correctas. Has aborrecido el mal y eso solo lo hacen los rectos de corazón. Y eres recto ahora, por eso yo pongo rectos tus caminos. Entonces, el único que puede sacarnos de cualquier problema es Jesús. El único que puede sacarnos de cualquier angustia que estés viviendo es Dios. Todos tenemos un camino diferente para llegar a Dios. Las circunstancias son totalmente diferentes. Son parecidas porque están llenas de angustia, de tristeza, de dolor, pero nuestras situaciones son diferentes todas. Pero lo único que nos puede ayudar a salir de eso es Jesús. Pues ahora reconozco que dentro de la intercesión que tuvo mi madre, o sea, la intercesión que tuvo mi madre hizo que yo empezara a seguir a Jesús. Lo que sí no sabía era cuándo iba a empezar a seguir a Jesús. Pero sé que gracias a Helen ese camino se acortó, porque igual hubiera podido llegar a la segunda llamada, a la tercera, a la cuarta, porque ella empezó a orar por mí también. Entonces, Dios ya sabía que lo iba a seguir, pero estaba en mí cuándo. En mí estaba cuándo, porque Él ya había hecho un pacto con mi madre. Entonces, sí, Él va a seguirte, aquí está. Si me iba por aquí o me iba a dar la vuelta, o si quería ir a San Miguel, por ejemplo, o me voy a dar la vuelta por Pentecito, o me voy en lancha de la Isla de Flores a San Miguel, esa ya es mi decisión. Hay mucha gente que ha llegado a los 60 años y todavía no sigue a Dios. Hay mucha gente que nace siguiendo a Dios. Entonces, Helen ayudó a que ese camino se acortara. Dios ya tenía un pacto. Mi madre había hecho un pacto con Dios para que mis hermanos y yo le sigamos. Pero Helen ayudó a que ese camino se hiciera más corto. Entonces, la oración de una esposa también es muy valedera. Significa mucho. Y obviamente la oración de un esposo o una esposa. Entonces, esa es parte de lo que hemos, parte del camino el cual me hizo llegar a Jesús. Ahora estoy muy contento. Sigo siendo la misma persona,
Lo único que ya dejé los malos hábitos, ¿verdad? Tengo nuevos hábitos en mi corazón. He entendido que Dios es relación. He entendido que ante todo la verdad es lo que vale. He entendido que Jesús ahí está para todos. Él no pone límites. Él nos está esperando. Él se pone triste si no le seguimos. He entendido de que lo que primero que hay que pedir cuando uno empieza a seguir a Jesús es sabiduría. Sabiduría, inteligencia y entendimiento. Eso es lo primerito que hay que seguir. Porque teniendo eso, nosotros vamos a poder comprender su palabra. No vamos a regirnos a lo que alguien más dice. Obviamente una congregación nos ayuda porque todos estamos caminando en la misma fe. Pero la decisión de seguir a Dios es personal. ¿Cómo le vamos a seguir? Es personal. Es una relación entre Él y nosotros. Con respeto, respetando los demás criterios, porque cada uno tiene un criterio. Y sobre todo, la crítica y el juzgar es muy importante en la vida del cristiano. Si uno supera eso, va a ir dando pasos de fe y escalando niveles. Ahora pues Helen le tocaría decir cuál fue su camino, porque al final es la misma meta, pero por diferentes caminos, solo que ella llegó antes que yo. Y eso que no le gusta hablar, si le gustara no me hubiera dejado nada. Bueno, les voy a comentar. Yo conocí a Dios a mis 9 años de edad. Estaba muy pequeña, pero quiero decirles que tuve un acercamiento verdadero. ¿Por qué? Porque dentro de mi corazón ya había una necesidad de Él. Entonces yo le conocí, yo lo acepté a los 9 años y quiero contarles que desde los 9 años, aproximadamente como a los 10, comencé a sentir su espíritu. Comencé a sentir cómo me llenaba. Cuando estaba en las alabanzas sentía cómo mi cuerpo comenzaba a moverse sin que yo quisiera, y a mi corta edad pues yo me asustaba muchas veces porque sentía que mis piernas me hormigueaban, mis brazos, sentía cosas extrañas cada vez que sentía las alabanzas, ¿no? Entonces, yo cada día tenía esa emoción de querer ir a la iglesia. Si mi mamá me decía, no, hoy no voy a ir, estoy muy cansada, yo voy, le decía. Y les ingeniaba quién pasara por mí o quién llegara y con quién regresarme, pero me iba a la iglesia. ¿Por qué? Porque me encantaba esa sensación de cuando llegaba, yo sentía muy bien mi corazón. ¿Y cómo fue que empezamos a ir a la iglesia? Pues a la edad de 8 años, mi papá se va de la casa. Soy hija de un matrimonio desintegrado. Mi mamá tomó la mejor decisión de todas cuando ocurrió esto, cuando ocurrió la desintegración familiar. Mi mamá buscó a Dios y comenzó a buscarlo y comenzó a buscarlo, y de ver todo esto, entonces yo me llenaba aún más de ver a mi mamá en paz, de ver a mi mamá tranquila, de ver a mi mamá no guardándole ningún odio, ningún rencor a mi papá, porque ella pudiéndome decir, no le hables porque nos abandonó, lo primero que me decía, ¿está tu papá? Vaya y salude a su papá. ¿Por qué? Porque ella tenía a Dios en su corazón y eso quería transmitirme a mí y a mi hermano. Pues todo iba muy bien hasta la edad de los 14 años. A la edad de los 14 años, pues en sí aún no comprendo qué fue lo que me llegó a poner una distancia entre Dios y yo, y tenerlo a Él como el ser supremo que me cuidaba, sí, que me amaba, sí, pero ahorita no lo quiero seguir, o ahorita no, solo tenerlo ahí. Entonces desde los 14 años me distancié de Dios. Únicamente lo buscaba así como el amigo cuando necesito un favor,
cuando hoy sí estoy en aprietos, y quiero decirles que su misericordia es tan grande que aún estando así afuera, podía ver su mano poderosa, me contestaba, me ayudaba, estaba para mí, pero llegó el momento en que se aburrió de ese tipo de relación, de ese de, sí estoy cuando tú me necesitas, pero yo te estoy pidiendo algo a cambio y tú no me lo estás dando. Entonces, como dijo Carlos, vino el jalón de orejas y vas a entrar porque vas a entrar. Y si no es a las buenas, pues vamos a intentar ahorita las malas. Y pues, como dijo Carlos, vino el llamado de atención. Todo iba muy bien, todo pintaba muy bonito, tenía un bebé sano que él me lo había permitido tener, que él me lo había regalado, un matrimonio lleno de amor, tranquilo, todo muy bien. Mi padre por separado, pero sano, mi mamá también, un hermano único al que amo. Pero pues Dios se cansó de que solo lo tuviera y agradeciera de lejos y dijera hola de lejos, ¿verdad? Entonces vino el momento en que colocó algo en nuestro matrimonio. Él sabía que yo venía de algo parecido en mi infancia, sabía que me iba a mover demasiado el piso con esta situación. ¿Por qué? Porque yo sabía que era ser hija de padres divorciados. Entonces sabía que yo iba a pensar en mi hijo 1 y 10 veces antes de yo tomar una decisión. Entonces él sabía cómo iba a llegar. ¿Por qué? Porque él es sabio, él es inteligente y yo sé que él todo lo va a hacer para bien. Y yo puedo decir de que ha sido la mejor forma en la que él me ha llamado. ¿Por qué? Porque no quitó algo más de mí. Pero quiero decirles de que esta separación muchas veces trae consecuencias. Todo esto viene lleno de consecuencias. Entonces, vengo y aún estando en esta situación comienzo a clamarle a Dios, pero igual estoy en un punto en el que todavía no se lo quiero entregar todo. Es por pedacitos, decía yo, es poco a poco. Es que si me voy así, todavía no estoy lista, todavía no estoy perfecta para él, porque para él tengo que estar perfecta. Entonces era hipócrita. ¿Por qué? Porque sabía que nunca iba a estar lista. ¿Por qué? Porque con mi poder humano nunca lo iba a lograr. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas no son suficientes para decir no, porque somos débiles, porque estamos hechos de carne. Entonces yo aún así lo sabía que no iba a poder. Y aún seguía deteniendo mi mano, mi pie. Y pues viene a mi vida otra tragedia. Mi hermano de 20 años de edad se dedicaba a un trabajo familiar con mi papá, el cual era vender vehículos. Llegan 3 personas queriendo ver un vehículo que mi papá acababa de traer de los Estados Unidos. Estaba muy bonito el carro y mi hermano hace acciones de las cuales mi papá le había dicho anteriormente que no hiciera. Nunca dejar que más de 3 personas utilicen o vayan el carro y tú solo, y él se le olvidó eso, permitió que 3 personas se fueran con él a probar ese vehículo que estaba en venta, que era del negocio que ellos tenían. Y pues estas personas intentan secuestrar a mi hermano y en el intento de secuestrar a mi hermano le arrebatan la vida a los 20 años de edad. Quiero decirles que este es un golpe muy, pero muy fuerte para mi familia, para mí. Lo hemos logrado superar con el gran amor de Dios. Nos ha dado la fortaleza para salir adelante. Pero quiero decirles que esto cae en el peor momento de mi vida, porque yo estaba luchando por mantener a flote un hogar, estaba luchando por estar
en un hogar integrado para mi hijo y se viene encima esto. Entonces, cuando dije, no, este es el momento, yo te necesito, porque si no entro ahorita, no sé qué va a ser de mi vida. Entonces comencé a buscarle y iba a varias casas de hermanas que eran profetas y me dijo que la única solución de cómo él podía ayudarme era: perdona a los que te han agredido. Esto implicaba perdonar a mi esposo, perdonar a la tercera persona y perdonar a las personas de las que habían arrebatado la vida a mi hermano. Eso implicaba un perdón, implicaba de que él me iba a poder ayudar si yo accedía a perdonar a estas personas, ¿verdad? Entonces yo dije, es demasiado lo que me está pidiendo, yo no voy a poder perdonar, decía, ¿cómo voy a poder arrancarme esto del corazón? Simple y sencillamente no se puede, decía yo. Yo decía, perdono a Carlos porque lo quiero, decía yo, pero a las demás personas ni las conozco, y cuestiones así que son muy propias de ser humanos, ¿verdad? Pero ahora les puedo decir que él me estaba dando la medicina y yo no la entendía. ¿Por qué? Porque cuando guardamos odio y rencor contra otras personas, es un veneno que nosotros nos tomamos a diario y que a la única persona que va a matar y le va a causar daño es a nosotros. ¿Por qué? Porque las otras personas ni se enteran que tú las estás odiando. Es más, ni les importa si tú estás odiándoles. ¿Por qué? Porque es totalmente aparte a ellos, ¿verdad? Entonces, cuando accedo a perdonar y dije, bueno, sí, te voy a dar lo que me estás pidiendo y es perdón, entonces sí. Entonces comencé aproximadamente 2 semanas, todos los días a las 3 de la mañana, era un yo perdono, una práctica diaria. Entonces fue donde aprendí el primer tip: el perdón es algo que se extiende a diario. El perdón es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque a diario pueden atentar contra nuestro corazón, pero nosotros tenemos que ser sabios y darles el perdón. Entonces, ¿con esto qué vas a hacer? Librarte tú de cadenas, de ataduras, de maletas innecesarias que van a hacer que te atrases en el camino. ¿Por qué? Porque Dios quiere un camino en el que tú no lleves cargas, pero si tú estás odiando, eso es un ancla que no te va a dejar navegar y al contrario te va a estar hundiendo y esto va a hacer que vivas una vida únicamente en la orilla, mientras que hay un océano por conocer, hay paraísos que disfrutar, mientras que tú estás amando tanto el ancla, no te das cuenta de todo lo que tenés que ver por delante, ¿verdad? Entonces, aprendo que Dios trabaja así, te pide lo que no necesitas, te pide algo que no es bueno para ti, te está pidiendo que dejes al viejo yo. ¿Por qué? Porque el viejo yo está gastado, no tiene ganas de vivir, no quiere existir, tiene una mente mediocre que está pensando, Señor, ¿por qué no me quitas la vida? ¿Por qué no me llevas a mí? Mientras que le pudieras estar agradeciendo por un nuevo día. Muchos están postrados en cama y no tienen una nueva oportunidad de vivir y ellos están clamando por sanación y tú estás clamando, cobarde, verte por de que Él te lleve, ¿verdad? ¿Por qué? Y entonces ahí es donde comprendes la palabra que dice, esfuérzate y sé valiente porque yo soy tu ayudador. Entonces solo vas a ser esforzado y valiente cuando lo tomas a Él, ¿verdad? Pues ahí está mi llamado. Y cuando entro, pues aparece un ángel, aparece Gaby y me dice, vieras que tenemos un grupo de oración. Yo estaba únicamente yendo a orar a varios lugares, no estaba congregada en ningún lugar. Y entonces aparece Gaby, así con su melena, sus colochos, un ángel, y me dice, verás que tenemos un grupo de oración, somos mujeres que nos hemos unido para interceder por nuestro pueblo. Y yo dije, interceder por el pueblo, oración. Sí, le dije, ¿a qué hora se reúnen? A las 12 del mediodía, aquí en el hotel y todo. Y pues yo estaba con una pena porque dije, ay, ¿qué van a decir cuando me vean llegar?
porque anteriormente las reuniones de Generación de Esther se hacían a las 12 del mediodía en un cuartito de aquí mismo del hotel. Únicamente éramos 5 personas las que veníamos, todas mujeres, orando por diferentes temas, incluso ni nos conocíamos, pero vino y entonces comencé a venir, perdí la vergüenza. Le llamo a una amiga y le digo, ¿vas a acudir tú a la reunión que nos invitaron? Y me dice, pues fíjate que lo estoy pensando. Vamos, hombre, vieras que yo no quiero ir sola. Le dije, pero es que yo necesitaba, ¿verdad? Era porque yo realmente lo necesitaba. De ahí dije, bueno, si ella no va, voy a ir yo. Entonces me llené de esa convicción y pues comencé a venir. Y el primer día, pues contábamos con una eminencia, ¿verdad? Como dijo Carlos, estaba hermana María. Para nosotros es una gran sierva de Dios que tiene doctorado en la presencia de Dios, que conquista lo que se cree perdido y Dios la ha utilizado grandemente en varias vidas, ¿verdad? Entonces, desde que vengo, me dice Dios que Él tiene planes para mí, que Él estaba esperando que diera el paso de perdonar y que por favor rectificara mi perdón en ese momento para que pudiera ser libre. ¿Y qué iba a saber esta señora que a mí hacía un mes me había Él exigido que perdonara? Entonces te impacta de una vez, te deja como que en shock, no hayas ni cómo reaccionar de cómo sabe ella tanto si no te ha tratado, no te ha conocido, ¿verdad? Entonces me comienzo a recordar de cuando yo iba a la iglesia y estaban las hermanas y daban profecía y Dios las utilizaba y yo dije, esto es precisamente lo que es, ¿verdad? Entonces comencé nuevamente a refugiarme, esperaba los lunes y los viernes a poderme reunir y pues fui experimentando la paz y fui experimentando lo que se dice, ¿verdad? Que por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque aún sin merecernos, Él viene, nos extiende los brazos y nos llena con su amor. Entonces, Él comenzó a llenarme por su gracia y entonces entendí realmente que ya no era por el cumplimiento a la ley. No quiere decir que con esto que no es necesario que cumplamos sus mandamientos, que cumplamos la ley, pero que tengamos en cuenta que ahora es por gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es la que escudriña tu corazón y la que comienza a cambiar de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que vas a lograr cambiar tu entorno. Porque muchas veces estamos, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mi amiga, Señor, cambia, pero realmente le estamos preguntando qué es lo que nosotros estamos haciendo mal. Realmente estamos preocupándonos realmente qué es lo que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, lo primero que debemos de hacer es, Señor, cámbiame a mí. ¿Por qué? Porque cambiándome a mí va a cambiar las personas que están a mi alrededor y va a cambiar mi perspectiva de vida. Porque qué tal, mi esposo estaba bien, mi amiga estaba bien y todos estaban bien y yo era la que estaba en el error, ¿verdad? Entonces, entiendes que cuando entra la gracia de Jesús en tu corazón, comienza a transformar, a limpiar todo lo que estaba ahí, ¿verdad? Y entiendes su plan. ¿Y cuál es el plan, verdad? Llenarte cada vez más de Él y que cuando tú estés llena de Él, lo puedas compartir. Puedas compartirlo con tus seres queridos, con tu prójimo, ¿verdad? Que muchas veces nosotros decimos, Él es nuestro prójimo, pero realmente todos son nuestros prójimos y como dijo Carlos, es la tarea más difícil que Él nos ha encomendado. Él sabía cuando dijo, el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas y el segundo es parecido y similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque sabía que tolerarnos entre sí nos cuesta porque muchas veces es fácil amar a la familia, pero Él no nos llamó solo a amar a nuestra familia, nos llamó a amar también a nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces, entré dentro de su plan, encajé
Y pues me enamoré de Jesús y comencé a comprender que cuando tú lo pones a Él primero, Él es el que trabaja por ti, Él es el que trabaja en tu hogar, Él es el que transforma, Él es el que cambia, Él es el que hace todo. Y pues ahora puedo decirles de que Dios ha sanado mi corazón, estoy muy feliz con Él, vivo muy feliz con Él y pues eso es notorio también en mi matrimonio, en mi relación con mi padre, en la relación con mi mamá. Extraño mucho a mi hermano, pero incluso de eso él se ha preocupado. Ahora, como dijo Carlos, pues me regaló algo que ni siquiera yo me merecía. Yo no me creo merecedora de eso. Puedo escucharle hablar, puedo escucharle cuando me habla. Y entonces, un día que yo estaba muy triste, me dijo, yo tuve el cuidado de él, yo estuve ahí, yo fui quien extendí mi mano y en su último suspiro lo llevé conmigo. No te preocupes, no estés triste, no hay nada que lamentar porque no hay nada perdido. Esto quiere decir de que en ese momento en que esos asaltantes estaban matando a mi hermano, él estuvo ahí, él tuvo el cuidado de su alma. Y yo tengo fe y creo en Él, en lo que Él me ha dicho, que Él lo guardó y que Él obtuvo esa alma y está con Él. Y que va a llegar el día en que los muertos resucitarán primero y luego nos reuniremos todos en el cielo y cantaremos por siempre a Él. Entonces, ahora yo me tengo que esforzar por ser valiente para poder llegar a ese día y para poder abrazar nuevamente a esa persona a la cual yo amo. Mientras tanto, Él vive en mis recuerdos y en mi corazón, y así feliz es como lo tengo que recordar siempre. ¿Se apagó la batería también? Ahí está. Bueno. Muchas veces decimos que las cuestiones que nos están pasando, le preguntamos a Dios, ¿por qué nos están pasando estas cosas? ¿Por qué nos estamos viendo tan mal? ¿Por qué nos está yendo tan mal? ¿Por qué todo lo que emprendemos acaba mal, verdad? Entonces, primero debemos de tener claro que cuando no estamos con Jesús, estamos viviendo una vida en pecado. Y que la vida en pecado son patrones a repetir a diario. Entonces, esto quiere decir que a diario vamos a ir pecando y vamos a ir cosechando malas cosas, porque todos vamos a obtener lo que sembramos. Si sembramos maldad, vamos a obtener maldad, porque es absurdo que queramos sembrar mal y obtener el bien, pero muchas veces eso es lo que esperamos, ¿verdad? Y tener en cuenta que muchas veces cuando entramos a los caminos de Dios, lo primordial es cortar cadenas de maldición. ¿Por qué? Porque su palabra dice que cuando el siervo es fiel, Él va a bendecir por siempre su generación. Pero cuando hacemos algo malo, esto va a tener réplica y consecuencia hasta nuestra cuarta generación. Entonces muchas veces nosotros desconocemos qué hizo el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, incluso nuestros padres no sabemos toda su vida, ¿verdad? Entonces lo importante de cuando entramos a Jesús, cuando lo conocemos y comenzamos a tener una relación en Él, es cortar esas cadenas ancestrales. ¿Por qué? Porque aquí vamos a cortar las consecuencias que debemos de pagar por ser hijos, por ser nietos, por ser bisnietos y todo esto, ¿verdad? Entonces tener en claro que el pecado es algo que repetimos a diario y está en nosotros cambiarlo. ¿Por qué? Nos arrepentimos de eso y no volvemos más ahí. Y la maldición, Dios nos dio autoridad, como les dije al principio, de cancelarlo, de reconocer y pedirle perdón por lo que cometieron nuestros abuelos, tatarabuelos y todo, ¿verdad? Y pedirle que Él tome el control de nuestras generaciones futuras y que todo pasado no tenga consecuencia más en ellos, ¿verdad? Entonces esto era lo que yo quería decirles. Ahora quiero comentarles algo que a mí me ha servido mucho, dependiendo de mi testimonio, ¿verdad? Debemos identificar
al enemigo en nuestras acciones. Porque muchas veces decimos, ay, el enemigo, y lo vemos tan lejos, ¿no? ¿Pero qué? El enemigo, en la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne, sino que es contra potestades, ¿verdad? Entonces esto lo debemos de tener muy claro, porque cuando decimos rescatar nuestro matrimonio, decimos, ay, es que yo estoy luchando por mi matrimonio. Pero ¿cómo estamos luchando por el matrimonio? Peleando todos los días con el esposo, dando guerra todos los días con el esposo. Quiero decirles que no es la forma ideal. La forma ideal es doblar rodillas, pedirle a Dios que Él sea el centro de nuestro hogar, de mi corazón, que me sane a mí primero, que me ayude a perdonar, identificar en dónde estuvo mi falla, porque quiero decirles de que si un hogar se desintegra, es culpa de dos. ¿Por qué? Porque los dos están en el mismo matrimonio. Hay cuestiones que nosotros no supimos identificar a tiempo. Hay puertas que no cerramos a tiempo, ventanas que dejamos abiertas para que entrara el enemigo. Entonces, ahora que ya estamos en el problema, pues ahora identificar esas circunstancias que nos llevaron a eso, ¿verdad? Entonces, identificar al enemigo en mis acciones. En el libro Primera de Reyes, en el capítulo 21, versículo 25, encontramos la historia de Jezabel. Jezabel fue una reina, esposa de Acab. Esta mujer, la Biblia la describe como la más terrible de todas las mujeres, ¿verdad? El nombre Jezabel significa sin cohabitación, lo cual da idea de ser un espíritu que se mueve de un lugar a otro, de una generación a otra. Y quiero decirles que este espíritu no tiene género, o sea que puede ser el hombre o el mujer, o puede ser hombre o puede ser mujer, el que se ve afectado por este espíritu. ¿Por qué? Porque él siempre va a estar atentando contra la vida matrimonial. Es un espíritu sensual, controlador, pervierte y corrompe, es idólatra, es calculador y tiene rebeldía. Promueve abuso sobre la mujer y el adormecimiento masculino. En esta historia que encontramos en la Primera de Reyes, dice que Jezabel hizo que su esposo obtuviera tierras que no le pertenecían, mandando a matar al dueño, ¿verdad? Entonces, ella hizo todo lo que quiso. ¿Por qué? Porque la cabeza del hogar se lo permitió. Ella no supo respetar esos lineamientos y además de eso, convirtió al pueblo de Israel en un pueblo idólatra. ¿Por qué? Porque ella tenía aproximadamente a 800 sacerdotes que alababan a un dios, ¿verdad? A un dios pagano que era Baal. Y estos sacerdotes tenían como misión volver a todo el pueblo de Israel idólatra, ¿verdad? Pero se encontró con la mano poderosa de Dios, que en ese momento estaba en el siervo Elías, quien era un orador, y la venció, ¿verdad? Y Dios mandó a decir que aún ni los perros que se encontraban en la calle iban a querer comer la carne de Jezabel, ¿verdad? Y que no iba a quedar ni huella de ella por ser una persona idólatra. Pero según la investigación, me ha llevado a comprender que Jezabel en sí era un espíritu que estaba atentando contra el pueblo de Israel. Y su primer misión que tenía, ¿verdad?, era destruirlos. Entonces nosotros yo nunca he indagado tanto así sobre esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí lo único que me importa es adorar a Dios, darle su lugar, pero muchas veces es importante saber qué acciones tiene el enemigo, que puede muchas veces que nosotros estemos teniendo esos malos hábitos en nuestro cuerpo y nosotros con esa autoridad que Dios nos dio, pedirle la sabiduría de identificarlos y renunciar a obtenerlos, ¿verdad? Y a estarnos comportando de esa forma y cortar ese poder que nosotros le hayamos podido dar al enemigo de actuar en nuestro hogar.
Otro que tenemos es una historia en el libro de Tobías, y se los voy a leer literalmente. Ese mismo día sucedió que Sara, hija de Raguel, que vivía en Ecbatán, en Media, fue insultada por una de las esclavas de su padre, porque Sara se había casado 7 veces, pero el malvado demonio de Asmodeo había matado a sus maridos, uno después de otro, antes de que tuvieran relaciones con ella. La esclava le dijo: «Eres tú la que matas a tus maridos, te has casado con 7 y ni uno solo te ha dado su nombre. Que tus maridos hayan muerto no es razón para que nos castigues. Ve a reunirte con ellos y que jamás veamos ni a un hijo ni a una hija tuya». Aquel día Sara se entristeció mucho, se puso a llorar y subió a la habitación de su padre con la intención de ahorcarse, pero luego pensó: «¿Y si esto da motivo a que insulten a mi padre y le digan: tú no tenías más que una hija querida y ella se ha ahorcado por sus desgracias? No quiero que por culpa mía mi anciano padre baje a la tumba lleno de tristeza. Mejor será que no me ahorque, sino que pida al Señor que me haga morir, así no oiré más insultos en mi vida». Entonces, extendiendo los brazos hacia la ventana, Sara oró de este modo: «Bendito seas, Dios misericordioso, y bendito sea tu nombre para siempre. Que todas tus obras te bendigan eternamente. Ahora yo elevo mi rostro y mis ojos hacia ti. Líbrame de esta tierra para que no oiga más insultos. Tú sabes, Señor, que yo he permanecido pura porque ningún hombre me ha tocado. No he manchado mi nombre ni el nombre de mi padre, el país de mi destierro. Soy la única hija de mi padre. Él no tiene otro hijo que sea su heredero, ni tiene hermanos ni parientes cercanos a quien darme como esposa. Ya he perdido 7 maridos. ¿Por qué debo vivir todavía? Si no quieres hacerme morir, Señor, mírame y compadécete de mí, para que no tenga que oír más insultos». A un mismo tiempo fueron acogidas favorablemente ante la gloria de Dios las plegarias de Tobit y de Sara. Quitó las manchas blancas de los ojos de Tobit a fin de que viera con ellos la luz de Dios, y para dar a Sara, hija de Raguel, como esposa a Tobías, hijo de Tobit, librándola del malvado demonio de Asmodeo. Esta es una historia que encontramos en este libro, donde nos dice que este ser malvado tenía como propósito, ¿verdad?, que esta persona, Sara, fuera infeliz y no conociera esposo alguno, y ella sintiera tanta tristeza en su corazón que buscara la manera de suicidarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su palabra dice que el enemigo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Entonces, cada acción que viene a nuestra vida de parte de Él va a buscar esas 3 maneras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él lo principal que quiere es de que tú vayas al infierno. ¿Por qué? Porque Él sabe que para Él hay condenación eterna, que Él ya no se puede salvar. En cambio, Él nos envidia a nosotros, que nosotros sí podemos salvarnos, ¿verdad? Entonces, entender eso muy claro. En las investigaciones encontré que Asmodeo se traduce como ira en el idioma avéstico, y es un demonio de deseos sexuales, lujuria, pelea, adulterio, gula, excesos, tristeza y suicidio. Precisamente lo que dice la historia, ¿verdad? Entonces, todo esto significa este nombre, ¿verdad? Asmodeo. Entonces, ¿qué es lo que este demonio intenta? Mete al hombre y a la mujer en la lujuria y en la pornografía, hace que tengan fantasías con otras personas para que ellos ya no quieran saber nada de la esposa ni del esposo, en viceversa, ¿verdad? Hace que mires a la mujer que no es tuya y destruye el matrimonio, iglesias y hombres de Dios, pero estos hombres de Dios que no están tomados realmente de la mano de Jesucristo, ¿verdad? Porque cuando uno está tomado de la mano de Jesucristo no va a haber poder obscuro que quiera destruirte y lo logre. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con la mano poderosa de Dios, ¿verdad? En Ezequiel, en el capítulo 23, en el versículo 29, dice:
y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Esto quiere decir de que todo lo que hagamos en la tierra, nada es oculto, ¿verdad? Y que todo lo que confabule el enemigo contra nosotros está abierto y claro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser sabios y prudentes de que si encontramos alguna de estas actividades dentro de lo que nosotros hacemos diariamente, por ejemplo, enojarnos, acudir a los excesos, estamos tristes, buscamos la pelea, todo eso es un indicador que algo no está bien dentro de nosotros y que necesitamos la intervención de Dios para que Él nos quite todo esto, porque esto es una artimaña del enemigo para destruirnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo estamos provocando. ¿Por qué? Porque tenemos la ventana abierta, ¿verdad? Entonces, en este momento, yo les invito a que nos pongamos de pie y que pidamos a Dios que destruya todo esto, ¿verdad? Todo esto que quiera venir a perjudicar nuestra vida, tanto espiritual como nuestra vida matrimonial, nuestra vida como hijos, nuestra vida como padres y como madres, ¿verdad? Porque recordemos que todo lo que nosotros hagamos, eso va a servir de réplica y espejo para nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos porque tú, Señor amado, nos das las herramientas necesarias para identificar, Señor amado, cuando estamos haciendo algo mal, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que tú vengas atando, Señor amado, toda artimaña del enemigo, Señor amado, todo eso, Señor, todo plan que Él quiera poner para nuestras vidas, Señor, que tú vengas, Señor amado, con tu poder, cortando, Señor, cada cadena, Señor amado, del pasado. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, delante de ti, te pedimos perdón, Señor amado, si hemos pecado en pensamiento, en palabra o en acción. Hoy delante de ti, Señor amado, te pedimos perdón por cada vez, Señor amado, que hemos detenido nuestro pie a decirte a ti que sí, Señor amado. Por cada vez, Señor, que no escuchamos claramente tu voz, Padre, te pedimos perdón, Señor amado, si por nuestra culpa, Señor, llegó a tener tristeza tu corazón, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos ayuda, Señor amado, para identificar cualquier acción, Señor amado, que nosotros mismos estemos tomando para destruir nuestra vida, matrimonial, Señor, o para herir a nuestro prójimo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos rehusamos, Señor.